Bendiciones. Vamos a girar. Bendiciones, hermanos. Buenos días. Este bonito jueves vamos a compartir la palabra del Señor. Ahora vamos a compartir Jeremías 31. Estamos viendo que Dios está haciendo regresar a su pueblo y lo cumplió. Ha regresado Israel y está establecido Israel ya como nación. Y vamos a ver lo que dice el Señor en este tiempo. Van a suceder muchas cosas. Hemos estado viendo las noticias, como ya les he dicho, vean las noticias. No se asusten, no tengan miedo. El Señor está con nosotros, con los hijos de Dios, con los que han recibido a Jesús en su corazón. Recuerden que a los suyos vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio poder el Señor de ser hechos hijos de Dios, conforme a lo establecido por medio del Evangelio, por propia voluntad. La gente tiene que ir por su propia voluntad ante Dios para ser aceptado por medio de Jesucristo. Y vamos a leer Jeremías 31 y nos quedamos que en el fin de los tiempos, en el fin de los días entenderán esto. En aquel tiempo, estamos hablando del futuro, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas serán a mí por pueblo. Se va a cumplir lo que el Señor dijo. Vino Cristo a los suyos y los suyos no le recibieron. Por tanto, el pueblo de Israel fue esparcido. Y en estos tiempos que se vienen, que se va a cumplir, dice que yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Por ejemplo, Hashem, como los judíos llaman a Dios, van a entender que Hashem es Jesús. Y entonces ellos van a entender que Jesús es Dios. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, así ha dicho el Señor, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Esto es algo que se va a cumplir en el futuro, porque Israel va a ser llevado al desierto. Pero no me voy a detener en eso. Eso es cuando estudiamos Apocalipsis. Dice, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios prolongó la misericordia hacia su pueblo Israel y ha prolongado su misericordia para salvación a todos los que no son de Israel, todos los que no son del pueblo del linaje de Abraham. Así es de que, por tanto, Dios envió a su Hijo para que muriera en una cruz por toda la humanidad. Dice en la carta de Juan que murió por todos, y su sangre derramada en la cruz fue para salvación para todas las naciones. Entonces, tenemos que estar atentos a eso. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. ¿Y qué es lo que vemos en los anuncios que pasan de Israel cuando cantan Benu Shalom Alejem y dan la bienvenida a todos los que van a Israel, a todos los que llegan en aviones, porque están regresando todos los de todos los confines, todos los hijos de Dios de Israel. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas del monte de Efraín, levántense y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Porque así ha dicho el Señor, regocíjense en Jacob con alegría y den voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, el Señor salva a tu pueblo, Señor salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Salva a tu pueblo, Señor, al remanente de Israel. Dios va a salvar a un remanente. Estamos hablando del remanente.
Va a haber una situación muy difícil para Israel, vendrá guerra y Dios va a destruir, castigará a su pueblo, pero tan solo el remanente será salvo. El remanente son los 144,000. Entonces hay muchos que dicen que la Biblia no habla tanto de los 144,000, pero refiriéndose al remanente del Señor, del remanente de Israel, aquí lo vemos. Entonces, he aquí yo hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Esta profecía se ha cumplido y está cumpliéndose porque están regresando de los fines de la tierra a donde fueron esparcidos. Y entre ellos ciegos, cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Y estamos viéndolo, están volviendo. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy el Señor. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y digan, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor guarda a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrá dolor. Entonces la Virgen se alegrará en danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Entonces, hablamos de todo esto porque está sucediendo. Vamos a leer, por ejemplo, Génesis 35. Génesis 35, 16. 35, 16. Miren lo que dice. Habla de la muerte de Raquel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Hedar. Y vamos a seguir leyendo del 31:15, no, 31:15, Mateo 2:18, lo que dice acerca de lo que sucedió. Porque las cosas se están dando tal y como está escrito en la Biblia. Mucha gente se emociona con la historia de la humanidad, pero la historia de Dios no se deleitan en ella. Entonces dice Mateo 2:18, pero vamos a leer desde el 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes,
para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Eran unos sabios, no unos magos. Se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero hubo una gran matanza de niños en ese entonces. Entonces, la Biblia habla del pasado, del presente y del futuro. Y el Señor, en el 16 de Jeremías, del capítulo 31, así ha dicho el Señor: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Ya ves, Dios considera enemigos a todas las naciones, porque muchas no quieren a Israel. Hay mucho antisemitismo, están en contra de Israel, aún cristianos. No conocen de Dios, no conocen bien la Biblia porque no la escudriñan, solamente van a la iglesia porque solo quieren algo de Dios, no entregan su corazón, no se arrepienten en verdad. Yo sé que hay muchos que dicen: ay, es que no hables así, es que todos somos cristianos, ya estamos a ir a la iglesia cristiana. Está la cizaña, está el trigo, están las vírgenes sensatas y las insensatas. Entonces no podemos hablar de nuestra propia opinión, sino lo que ha dicho el Señor, qué hay dentro de la iglesia. Así es de que también Pablo decía: se levantarán falsos maestros y enseñarán a muchos ideas y filosofías con sus engaños, y engañarán, si fuere posible, a mucho pueblo. Entonces dice: y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba y decía: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, pues tú eres el Señor mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Así es de que Efraín, hay algo que hablan acerca de Efraín, pero no quiero hablar acerca de eso porque eso trae confusión, tenemos que entenderlo bien. Entonces, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuélvete, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz y rebelde? Porque el Señor creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Escucha lo que el Señor está diciendo aquí. Dios le está diciendo a Israel: vuélvete, Israel, no seas rebelde. Todos los judíos de todo el mundo tienen que volver a Israel. El que no vuelva, dice el Señor, que será perseguido y será, como se ha cumplido en la Biblia en los tiempos pasados, será perseguido y quizás los maten. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades: cuando yo haga volver sus cautivos, el Señor te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Cuando el Señor haga volver, ya lo hizo volver, podemos alegrarnos junto con Israel y cantar que han vuelto los cautivos, que están volviendo los cautivos. ¿Por qué?
porque se está cumpliendo la palabra y pronto va a volver el Señor, porque Dios va a hacer justicia a su pueblo y van a ver por qué lo va a hacer. Dice, y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Aquí en el versículo 26 estaba hablándole el Señor a Jeremías por medio de un sueño. O sea, aquí leemos que estaba hablando el Señor, pero todo esto el Señor se lo estaba hablando a Jeremías en un sueño. Y Jeremías oyó lo que dijo el Señor y todo lo que sucedió. Y el sueño le era agradable. Estaba contento Jeremías porque el Señor le dijo que iba a volver a Israel. Y estaba contento Jeremías y le fue agradable el sueño. Todo esto lo que está diciendo aquí desde algún momento, lo vamos a decir porque no es seguro, porque estuvimos leyendo desde el 10 que oíd palabra del Señor, oh naciones, y háganlo saber a las costas que están lejos, y digan, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor guarda su rebaño. O sea, desde ahí y luego habla acerca del lamento, del lloro, de lo que iba a suceder de Raquel. Entonces aquí le está hablando el Señor, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Si aquí está soñando Jeremías, es un sueño del cual, como dice el Señor, el que tenga un sueño, cuéntenlo. Y Jeremías lo contó, lo escribió en una carta y quedó aquí en el libro de Jeremías. Entonces, Jeremías despierta y vio que todo era un sueño y le fue agradable. Y ahora ese sueño se está cumpliendo, amigos. Se está cumpliendo porque Israel ha regresado. No voy a decir que está regresando, ha regresado. Y los que faltan por regresar, vuélvanse a Israel. He aquí vienen días, dice el Señor. Vienen días, dice el Señor, en que sembraré de la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor, porque en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere de las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios promete un nuevo pacto. Estamos hablando que Jeremías está en el pasado y el pacto es que Dios hizo un pacto enviando a su Hijo Jesús, el pacto de sangre derramada en la cruz. Entonces, vamos a leer Mateo 26-28. Mateo 26. 26-28. Dice, vamos a leer. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, yo soy maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Aquí habla acerca de la cena del Señor, cuando el Señor está hablando con sus discípulos y les dice que un traidor hay, que lo van a entregar. Y estaban preguntando, ¿seré yo maestro? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más
de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí está hablando más del futuro en el reino de Dios, pero aquí está el nuevo pacto, el pacto de sangre que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora vamos a irnos a Marcos 14:24. Marcos 14:24. Y dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban nuevo en el reino de Dios. Dios está tomando la copa, dando gracias con sus discípulos, y bebieron de ella todos. Y eso fue que les dijo, este es el pacto, este es el pacto del Señor. Lucas 22:20. Lucas 22:20. Esta es la reafirmación de que Dios es verdad. 21:22-20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Nada más vamos a leer ese. Entonces, están otros versículos para seguir hablando de ello. Está, por ejemplo, Éxodo 24 del 6 al 8. Fíjense lo que dice Éxodo 24 del 6 al 8. Dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Aquí está, como dicen, el rito del perdón, que solamente la sangre de los animales cubría el pecado, pero la sangre preciosa de Jesús no solo cubre, sino borra todos nuestros pecados. Este es el pacto del Señor. Primera de Corintios 11:25. Esto es maravilloso, todo lo del Señor es maravilloso. 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos, por eso la cena del Señor es muy importante. Segunda de Corintios 3:6. Miren lo que dice. Segunda de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el misterio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Dice que la gloria de Dios está siempre presente en nuestros corazones, sabiendo, creyendo con fe que Cristo murió por nosotros y que su sangre preciosa fue derramada para nuestro perdón. Hermanos, este pacto lo tenemos que guardar siempre, obedeciendo su palabra, sabiendo que Cristo cumplirá. Y luego dice acá Jeremías en el 32, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor.
el primer pacto que habían hecho cuando lo sacó de la tierra de Egipto con Moisés. Hay que leer todos los libros antiguos del Éxodo, este, ese pacto que hizo con Dios. Dios hizo un pacto para que obedecieran, pero ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, taparon sus oídos, no obedecieron. Un pacto de obediencia, que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo, pero ellos siempre se quejaron, ellos siempre dijeron, no, dará agua el Señor, tenemos sed, dará de comer carne, y les envió codornices. No entendieron. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí es algo maravilloso, porque Dios será para nosotros Dios, para todo aquel que quiere. Hebreos 10:16. Miren lo que dice Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Él no se va a acordar de nuestros pecados, porque su sangre preciosa nos borrará del pecado que cometimos. Dios nos perdonó. Y cuando dice que Dios nos perdona, Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Pero si tú no te arrepientes, mira lo que dice, pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ya nada puedes hacer. Cristo es el sacrificio, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo lo hizo todo. Él nos ha perdonado. Así es que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, o sea, el del nuevo pacto y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es el mismo Cristo, que intercede por nosotros. O sea, andemos en santidad y caminemos buscando al Señor, preparándonos para su regreso, porque se está cumpliendo su palabra. Así es de que dice el Señor, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, o sea, porque desobedecieron, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Miren qué fascinante. Miren lo que dice, estamos en Hebreos 8, Hebreos 8 del 8 al 12. 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero,
y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Desapareció ese pacto y está el nuevo pacto. Y vemos que Jeremías está hablando de estas cosas en el pasado, hablándolas acá en Hebreos en el futuro. Y es para nuestros días. Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Esto confirma que Dios es verdad, que Dios es real. Así ha dicho el Señor, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. A ver, si ustedes ven a los científicos ponen en cuadrantes el universo. No se puede medir el universo. No lo pueden, están descubriendo y descubriendo más galaxias, pero no lo pueden medir. No saben cuántas estrellas hay, cuántas galaxias. Y si exploraran abajo los fundamentos de la tierra, también el Señor desechará a Israel. Ahora han hecho agujeros en la tierra y no pueden entrar. En el centro de la tierra hay un fuego que nadie puede entrar porque tiene muchos grados de temperatura. Entonces no se pueden explorar en el centro de la tierra, no se puede explorar porque el Señor sabe que hay ahí y nos ha hecho saber que hay ahí. Ahí está el infierno, están los abismos. Entonces dice, si lo hicieren, o sea, los hombres de la tierra, si en los cielos arriba los pudieran medir y los exploraran y exploraran los fundamentos de la tierra, el Señor desecharía la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, por toda su maldad, los desecharía, pero no, como dice aquí en Jeremías, con amor eterno los he amado. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que la ciudad será edificada y el Señor desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel, dice, y saldrá más allá el cordel la medida de delante de él, sobre el collado de Garem, y rodeará a Goa, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos de oriente, serán santos al Señor. No será arrancada ni destruida más para siempre. Aquí el Señor está diciendo, no será destruida más Israel. Dios va a castigar a Israel. Dios va a hacer algo que a muchos no les agrada. Pero como les dije, el Señor va a venir y va a salvar a Israel. Porque hemos dicho, esto viene para el futuro. Dice, tú pues, siervo mío, no temas, dice el Señor. Está hablando a Jacob, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, Israel volverá a su tierra, y lo hizo ya. Desde el 14 de mayo de 1948 hasta nuestros días, Israel es próspero. Descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante, porque el Señor está con ellos, aunque ellos no han aceptado todavía a Jesús. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios hace lo que quiere, Él es soberano y hace lo que quiere con su pueblo, y más porque lo escogió. Ahora, nosotros, los gentiles, los que no somos pueblo de Dios, los que no éramos pueblo de Dios, Dios nos ha llamado a través del Evangelio y nos ha aceptado por medio de su Hijo.
el juez comienza por su casa, y Dios está llamándonos la atención, está diciéndonos que seamos lo que Dios quiere que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que seamos hombres de Dios, que compartamos y que cumplamos su palabra compartiendo las grandezas de su palabra, que en nuestra boca siempre esté hablando de Jesús. Tengo un amigo que me dice, oye, tú no sabes hablar otra cosa más que de la Biblia y de Jesús. Todo es la Biblia para ti. Y luego me dice otro, hace muchos años, me dijo, Mata, tú, para ti todo es pecado. Y sí, la vanidad de esta vida. Estamos en un mundo pecador donde tenemos que apartarnos, tenemos que ser santos para el Señor. Y esta es una lucha entre la carne y el espíritu que mora en nosotros. Nuestra carne se rebela contra Dios, pero Dios ha escrito en nuestros corazones y en nuestra mente su palabra. Por eso siempre venimos a la Biblia. O sea, Dios ha escrito en los corazones su ley, porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero mucha gente no quiere hacer lo bueno, siempre quiere hacer lo malo, porque su conciencia le acusa. Entonces, si nosotros estudiamos la palabra, pues la palabra de Dios es sabiduría, y la sabiduría de Dios nos hace temer a Dios, y su inteligencia nos hace apartarnos de la maldad y a reconocer que nosotros tenemos que ser santos para el Señor. Porque tenemos un trabajo, tenemos que luchar, tenemos que afirmarnos en nuestros pies y decir, yo quiero caminar el camino del Señor, porque todos sus caminos son justos y todos sus justos juicios también son justos. Y la tierra, la humanidad de este tiempo, si no se arrepiente, será merecedora del castigo del Señor. Como les he dicho, el apóstol Pablo, que hay muchas cosas difíciles de entender y otras difíciles de explicar. Yo he llevado este estudio desde el capítulo 1, capítulo 2, así, y he aprendido muchos secretos, muchas cosas que yo no sabía. Yo estoy aprendiendo juntamente con ustedes, porque yo estoy leyendo. Muchas personas nada más leen las puras cosas bonitas de la Biblia. Y les voy a decir una cosa, muchas profecías son para el pueblo de Israel, no son para la iglesia. Son para el pueblo de Israel. Están escritas para que nos demos cuenta de los tiempos que vivimos y de lo que Dios está anunciando acerca de las cosas, porque Él no pone fechas, porque nadie sabe el día ni la hora. Dios dice, en aquel tiempo, en aquellos días, en aquel día. O sea, habla de eventos futuros que van a suceder y que están sucediendo. Y ya lo hemos leído. A veces veo algo que me maravilla y lo marco. Y les digo, como en el capítulo de ayer, que dijimos que Dios iba a establecer a su pueblo. Estamos hablando que el 14 de mayo los puso. Y que no iban a ser menoscabados, y que sería edificada sobre su colina el templo, el tercer templo, que en el capítulo anterior hablamos acerca del tercer templo que sería edificado. El templo que fue destruido en el año 70 por el general Tito sería vuelto a edificar en los tiempos de angustia, en los tiempos de la gran tribulación que va a venir, y de la tribulación de los últimos 7 años que habla Apocalipsis. Entonces seguiremos estudiando este libro. Mañana vamos a leer Jeremías compra la heredad de Hanamel, y vamos a ver qué vamos a aprender mañana. Pero aquí hemos aprendido que Dios estableció un nuevo pacto de sangre, y esto lo anunció en Jeremías. Jeremías eran 750 años atrás, y la profecía habla del regreso de Israel. O sea, hablemos de las profecías, y con profecía nosotros honraremos más al Señor.
vida se llenará más de su poder, se llenará más de esperanza, porque el Señor ha dejado para este tiempo, somos privilegiados porque nos ha dejado este tiempo para que veamos todas estas cosas cumplirse, pero ¿cómo vamos a verlas cumplidas si no las sabemos, si no sabemos estas cosas que Dios ha dicho en el pasado? Por eso somos privilegiados, porque veremos cosas increíbles. Quizás experimentemos en este tiempo algo grandioso, veremos cosas que jamás nadie ha visto, como el arrebatamiento. Seremos transformados y arrebatados en las nubes, y esto será impresionante. Hay muchas cosas que nosotros no podemos describir con palabras lo que está escrito, porque lo que está escrito está hablando de algo increíble, algo, un suceso que Dios nos va a mostrar las cosas que van a suceder como algo maravilloso, una maravilla impresionante. Y estamos viéndolo. Si el Señor dijo que vendría y que regresaría, lo va a cumplir. Hermanos, échenle ganas a estudiar la Biblia. Yo no soy un erudito, no soy un hombre de ciencia, no soy un hombre de, de estudios. Lo único que sé, que mi corazón está dispuesto para el Señor y que quiero conocerlo. Un hombre me dijo un día, yo veo que tú eres un hombre que busca a Dios, pero hay mucha gente que cree saber muchas cosas y en verdad, la verdad, hermanos, no sabemos nada, porque ¿quién puede conocer todo el consejo de Dios? Como dijimos en estos estudios, ¿quién puede estar delante del Señor? ¿Quién puede presentarse delante de mí y hablar conmigo? Dice el Señor. Imagínense nada más. ¿Quién puede estar? Nadie puede estar delante del Señor. Pero el Señor nos ha abierto una puerta que es la oración, un portal, una ventana, porque se rasgó el velo y lo leímos. Podemos entrar a la presencia del Señor para decirle, he aquí, Señor, aquí estoy. Perdóname, me he equivocado tanto en mi vida. Enséñame, ayúdame, Señor. Bendice a mi familia, bendice a mis amigos, a mis hermanos en Cristo, al pueblo que lleva tu nombre. Bendice, Señor, a tu nación, al pueblo que escogiste, Señor, al pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, al pueblo, Señor, que esparciste por todo el mundo, y al pueblo, Señor, que harás volver, Señor, para regresar al monte de Sión, donde, donde está tu templo, Señor, que reconstruirán y que tal vez no veamos, Señor, porque nos iremos en el arrebatamiento, pero sabremos, Señor, que el tiempo se está cumpliendo y el tiempo ha llegado, Señor, que pronto volverás por nosotros. Y aquí vemos las noticias, Señor, y vemos todo lo que está sucediendo, Señor, que estás preparando, Señor, esa gran montaña que caerá en el mar, que está allá en Las Palmas, que el volcán está creciendo, que lo que temieron los científicos está hecho realidad. La lava cayó al mar, Señor, pero es porque va a crecer la piedra, la gran montaña, Señor, que será arrojada, Señor, en el mar, como dijo el apóstol Juan en Apocalipsis, y vi una gran piedra que fue lanzada con furia, precipitada en el mar. Y sucedió algo, Señor, que está escrito en el pasado. Ay de las naciones que estén en las costas, porque mucha gente morirá. Y tú, Señor, pronto regresarás. Cúmplase tu palabra como está escrito, Señor. Hágase tu voluntad como está escrito. Y danos la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra todos los días. Gracias porque nos dejas vivir para ver el futuro, Señor. Gracias, Señor. Y si morimos en este tiempo, Señor, también gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que estamos contigo.
Te bendecimos, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, el increíble, el extraordinario, el maravilloso Dios que hizo los cielos y la tierra y que tiene nuestras vidas en sus manos. Tú eres el Dios omnipotente, el todopoderoso. A ti te damos gracias, Señor, y a tu Hijo, Señor, en quien tienes complacencia, al que sacrificaste, Señor, por mí en la cruz. Gracias por tu salvación, gracias. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Señor, pon en el corazón de todos nuestros hermanos el orar día y noche, para estar preparándonos, Señor, velando y orando en todo tiempo, para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que están viniendo, Señor, y que sobrevendrán al planeta Tierra. Ayúdanos, Señor, fortalécenos cada día en el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu, en el poder de tu nombre precioso, Jesús, mi amado Jesús. Gracias, Señor. Bendice a Israel, Señor. Trae la paz que necesita tu pueblo, Señor. Sea la paz en Jerusalén. Y cuando sea esa paz, Señor, es porque tú has regresado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Queremos saludarlos y queremos saludar a nuestros hermanos. Aquí tenemos a Beatriz Martínez. Dios te bendiga. A mi hermano, a mi querido Pepe Jesús Martínez. Buenos días. Acuérdate que no soy pastor, solo soy un simple siervo inútil. Sí, así es mi querido Jesús, mi querido Pepe. Pórtate bien, Dios te bendiga, bendice a tus hijos. Ahí me saludas al bebé, un besito para el bebé. No me has mandado fotos del bebé, para verlo. Dios te bendiga, hermanos. Espero que vean el video completo y si no entiende algo podemos preguntar por qué dije algo, porque a veces tenemos que preguntar y puede preguntar si usted no entendió algo. Estudiaremos para que podamos encontrar la respuesta de Dios en cada momento. Solo leímos y comentamos un poquito acerca de lo que está diciendo el Señor, pero tengamos el honor y el privilegio de ser lo que el Señor nos dijo que fuéramos. Somos embajadores del reino de Dios. Por tanto, vamos a arreglarle los papeles para transferirlos al reino de Dios a todas las personas que quieran ir al cielo. Así es, hermanos. Dios los bendiga, los quiero mucho, pórtense bien y hagan la voluntad del Señor. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, hermanitos. Hasta mañana.